Bienvenidos a todos. Caras conocidas, caras antiguas, caras nuevas, gloria a Dios. ¿Verdad? La mía, bueno, sigue igual y arrugándose cada día más, por eso la barba sigue creciendo. Bueno, y bienvenidos a los que nos están viendo por el YouTube. Dios es bueno. Amén. Cuando me da lo que yo quiero, sí es bueno. Pero no, siempre es bueno. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, y vamos a leer los versículos 35 al 39. Marcos 1, 35 al 39, y en honor a la lectura de la palabra del Señor y no al que lo lee, nos ponemos sobre nuestros pies, los que tenemos con qué, y que funcionen. Dice Marcos 1, 35 al 39, levantándose, imagínense, ya nos levantamos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que seas tú entre nosotros en este día. Y, Señor, que sea tu Espíritu Santo ablandando nuestros corazones duros como piedras, Señor, para que podamos recibir con gozo. Pero no así como la semilla que cayó en el camino y después vinieron los pájaros y se lo comieron, no. Pero que recibamos con gozo y que cale profundamente en nuestros corazones y ahí, Señor, pueda no solamente germinar, pero crecer y dar frutos, Señor. Gracias, mi Dios, por lo que tú vas a hacer en este día. No lo hago yo, lo haces tú. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando por medio de tu palabra hoy día. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y bueno, hermanos y amigos, hemos estado mirando el Evangelio de Juan Marcos. Y la semana pasada vimos que Jesús pasó el resto del día de reposo. ¿Se acuerdan que había estado en la sinagoga predicando en el día de reposo allá en Capernaum? Y hasta le salió un hombre con demonio. Y bueno, el Señor lo sanó, lo salvó, lo rescató de esa subyugación que tenía. Y claro, era día de reposo y me imagino que para algunos eso fue, oh no, pero en realidad, ¿qué mejor día para reposar de eso? Un día de reposo. O sea, eso no, sinceramente no tiene precio. Y bueno, vimos que luego él fue para la casa de Simón Pedro y ahí Jesús sanó a la suegra de Simón de su fiebre, ¿verdad? Y para que entendamos del punto de vista que estamos leyendo este evangelio, o sea, mi opinión es, no estoy diciendo que ustedes tienen que tener la misma opinión mía en cuanto a esto, pero de lo que yo he podido analizar de las escrituras y todo, es que estamos mirando este evangelio pensando que Simón Pedro es el padre de Juan Marcos y haciendo de su suegra la madre de María, la mamá de Juan Marcos y Bernabé, y por supuesto esta señora sería la abuela del joven Marcos, ¿cierto? Y además vimos que por la noche, bueno, pues llegaron a la puerta de la casa de Simón Pedro todo el pueblo de Capernaum. Y Jesús sanó a todos de varias enfermedades y también libró a todos aquellos que estaban endemoniados. Imagínense. O sea, ya el pobre doctor que estaba recetando y haciéndose el Pfizer de aquel tiempo,
ya se le acabó el kiosco por un rato, ¿verdad? Porque Jesús se había mudado a Capernaum. Señor, venga a Zaragoza, ¿verdad? Pero no solamente por eso, sino por razones mucho mejores, ¿verdad? Entonces, vemos que el Señor hizo eso y hoy nos toca Marcos 1:35. Y vamos a llegar hasta donde lleguemos. No, sinceramente, o sea, al preparar esta predicación, estos son una de esas predicaciones, cuando uno lo está preparando, que uno dice, no sé dónde está el final. Y dirán, oh no, esta predicación es larga y tendida. No, la vamos a cortar, o sea, lleguemos donde lleguemos, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Pero claro, vamos a por lo menos comenzar con el 1:35. ¿Bien? Y yo quisiera terminar el capítulo hoy, pero creo que no va a ser. Entonces, versículo 35 de Marcos 1 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, leemos que Jesús se levantó de mañana cuando seguía oscuro afuera. Muchos de nosotros hacemos eso, ¿verdad? Para ir al trabajo. ¿O no? Sí. Sí. Todavía está oscuro. Y bueno, tenemos que ir, ¿cierto? Entonces, vemos que él vivía en Capernaum. Ahora, no sabemos si alquiló un piso o una habitación o se compró una casa, pero en cuanto a comprar la casa lo dudo. Lo dudo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, imagínense, lo hemos cantado, ¿verdad? Pero les diré que en Mateo 8:20 o en Lucas 9:58 dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces ya sabemos que él no estaba con una hipoteca en algún sitio allá en Capernaum. A lo mejor sí estaba alquilado. Ahí ya desconozco. ¿Ok? Pero sabemos que él estaba viviendo en Capernaum. Y posiblemente aquella noche se quedó en la casa de Simón Pedro, porque imagínense, había estado ahí sanando gente toda la noche. Y me imagino que la suegra, la propia suegra, le dijo, ven, aquí, no te me vayas. Por si acaso me da fiebre de nuevo. No, entonces, no te me escapas. Y claro, como siempre, tengo que darte más de comer. ¿Verdad, doña Maritza? Sí. Yo me acuerdo que nosotros íbamos para la casa de Miguel y bueno, no nos dejaba ir sino hasta las 3 de la mañana porque nos querían alimentar. Ya tratamos de no hacer eso. Pero bueno, entonces vemos que él salió por la madrugada para orar. Ahora, al ver este ejemplo del Señor Jesús, se fue a un lugar desierto y allí oraba. No es que se fue al desierto de nuevo, sino un lugar despejado, un lugar donde sabía que no iba a molestar ni que nadie le iba a molestar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, es algo que debemos hacer. Comenzando conmigo. Y si el lugar más desierto que tenemos es en el baño de nuestra casa, bueno, ahí oraremos. No por mucho tiempo, ojo, porque otros quieren usarlo también, ¿verdad? No precisamente para orar, pero tenemos que recordar eso. Ahora, yo me acuerdo que cuando yo vivía en la isla de Bonaire, en las Antillas holandesas, mientras que yo estaba sirviendo con Radio Transmundial, yo me apartaba para orar. Y mi lugar favorito para ir a orar, las oraciones, por supuesto, las oraciones estilo Rey David, cuando estaba pidiendo fortaleza o protección o venganza, que necesitaba uno de esos sitios donde yo podía, ¡ah, Señor! Claro, hago eso aquí en Zaragoza y me llevan al Rollo Villanueva o algo así, ¿verdad? O en unos pisos hacia arriba, ¿cierto? Entonces,
Pero ahí, en ese lugar, yo oraba. Y mi lugar favorito es ir a la orilla de lo que se conoce como Pink Beach, que es al sur de la isla. Bonaire es chiquito. Yo podía salir de mi balcón, ver el norte y el sur. O sea que, chiquito. ¿Ok? Entonces, ahora para que entiendan, Bonaire, no sé si pueden entender, bon, de buen, aire, ahí lo describe todo. Siempre hay un viento. O sea que hay un cierzo permanente. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Pero fuerte, todo el tiempo. ¿Dije todo el tiempo? Sí. Todo el tiempo. Hasta el punto que tienen un árbol que se llama los árboles dividibles. No es que se dividen, no. Sino son árboles que crecen, pero todo el árbol va apuntando en la dirección, o sea, donde va llevando el viento. Y todos crecen así crecen. Entonces, así son. Ahí mismo, no estoy hablando de los cactus, ni de los flamencos, ni tampoco de los burros salvajes, ni de los chivos que hay por montones por todos lados. No, solamente estoy hablando del árbol. Andan doblados. Y yo iba a Pink Beach o Playa Rosada porque la arena era rosada. Es bien bonito, bien bonito. Lo que pasa es que no hay un árbol por ningún lado. Pero, o sea, si te vuelves tan tostado y quemado como está en la playa. Entonces, pero lo interesante es que yo iba de noche, no iba durante el día. No iba para rostizarme, iba para hablar con el Señor. Y claro, bueno, yo iba cuando las noches el viento soplaba más recio. Y ahí yo podía clamarle al Señor a todo pulmón y nadie me iba a poder escuchar, solo el Señor. ¿Ustedes han tenido esa experiencia? Esas oraciones, así, Salmo 119. ¡No! ¡Señor, ayúdame! ¿O no han tenido, o solamente soy yo que tengo esas oraciones? Sí. Bueno, Señor, ayúdame, básicamente. Bueno, y claro, cuando yo estaba bien, yo estaba alabando al Señor o con las oraciones más calmadas, yo podía quedarme ahí mismo en mi apartamento tranquilo. Pero esos días cuando me tocaba, bueno, ir y bueno, a sincerarme, pero de veras con el Señor, iba para allá, para la Playa Rosada, de noche. ¿Ok? Pero algo que podemos darnos cuenta de este pasaje, vimos que Jesús se apartaba para hacer ¿qué? Para orar. Se apartaba para orar. Ahora, en más de una ocasión, Jesús se alejaba de la multitud y de sus discípulos para hablar con su Padre Celestial. Pero viene la pregunta. Si Jesús es Dios, ¿por qué tiene que apartarse para orar al Padre? ¿Se han preguntado eso? Para dar ejemplo, para enseñarnos. Bueno, sí. ¿No es Jesús Dios Hijo? O sea, ¿ya no está conectado ya con el Padre? Creo que sí. Creo. ¿No está el Espíritu Santo de Dios obrando por medio de Él y todo ese asunto? Por supuesto, o sea, los tres están ahí conectados. Porque los tres son uno. Entonces, sí, Gersa dijo algo interesante para dar ejemplo. Pero el detalle es, ¿por qué necesita Jesús hacerlo físicamente? Apartarse de la gente para orar. Así como dijo Gersa, es muy sencillo, es para enseñarnos la necesidad que nosotros tenemos
del Señor y lo que debemos hacer en nuestras propias vidas. Debemos hacerlo. Y debemos apartarnos de todo lo que nos pueda distraer para poder pasar tiempo a solas con Dios Padre, para leer su palabra, ¿verdad? Y, por supuesto, para orar. Nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser lo necesita. ¿Sí? Y así como un Dios santo y perfecto. ¿Qué fue lo que dije? Un Dios santo y perfecto necesitaba alejarse de las situaciones y las personas quienes vivían rodeados del pecado y de la muerte 24 horas al día. ¿Estamos entendiendo eso? O sea, Jesús sabía a lo que venía, por supuesto, de eso no hay duda. Pero claro, él también era humano, también estaba con toda esta presión que ocurre cuando nosotros vivimos nuestras vidas diarias. ¿No estamos rodeados de personas pecadores? Nosotros no somos personas pecadoras. Sí. No, ellos. No, todos. Claro, la diferencia es que Él es un Dios perfecto, santo, ¿cierto? Y entonces Él está metido con todos estos pecadores. ¿No creen ustedes que, como dicen en inglés, necesita un break? ¿Necesita un respiro? Yo creo que sí. Digo yo, ojo, yo estoy hablando no conociendo lo que es ser una persona perfecta en ese sentido. Pero me imagino que él, sí, ya, Señor, vamos ya, me voy con él, ¿verdad? Pero así es. Jesús necesitaba su tiempo a solas con el Padre Celestial. Nosotros necesitamos nuestro tiempo a solas con nuestro Padre Celestial. Y mirando bien el pasaje para hoy, notamos que Jesús no se apartó para rezar. No, rezar no es orar. No, pues digo, es orar, no rezar. Exacto, sino más claro nos dice que el pasaje, que se apartó para qué. Orar. ¿Entendemos? Orar. Vamos a repetirlo todos. Orar. Ok, muy bien. Y ahora vamos a entender o indagar qué significa orar. ¿Estamos bien? La palabra griega que encontramos aquí es, y claro, estoy hablando de la palabra general, porque claro, ellos tienen los distintos modalidades de los verbos y todo ese asunto, pero aquí es proseuchomai, orar, proseuchomai. ¿No es más fácil decir orar? Claro, pero estamos hablando del griego, ¿verdad? Proseuchomai. Y significa orar a Dios, suplicar, adorar, hacer oración, orar, pedir. Eso es lo que significa. ¿Ok? Proseuchomai. Y entonces, según los estudiosos, se utiliza siempre de oración a Dios y es el término más frecuente que se utiliza para ello, especialmente en los sinópticos. No se preocupe, a lo que se está refiriendo de los sinópticos son los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, porque están hablando de la vida de Jesús, o sea, de una forma, sea cronológica, pero está hablando de las cosas que pasaron del día a día. Juan no es tanto eso, sino Juan está hablando acerca de Jesús, tanto en las fiestas, y cómo cumple Jesús siendo Dios aquí en la tierra.
¿Estamos entendiendo? O sea que por eso lo llaman los sinópticos. Una forma especial de decir, bueno, los primeros 3 evangelios. Y también en el libro de los Hechos se encuentra esta palabra proseuchomai, y entre algunos versículos de las cartas de Pablo y las cartas universales. Pero bueno, también podemos leer en el hebreo la palabra palal. Palal. ¿Podemos decir? Palal. Palal. ¿Ok? Que significa interceder, orar. Que se utiliza para las siguientes acciones: de ir ante un juez, un juicio, juzgar, hacer oración, orar, pedir, pensar, rogar, suplicar, valorar. ¿Estamos entendiendo o estamos más perdidos que el hijo del Inver? Palal, ¿ok? Muy bien, palal. Es casi boricua esa palabra, ¿verdad? Ahora, para poder entender el concepto completo, tenemos que ir al Antiguo Testamento y leer la primera vez que se utilizó esta palabra en la Biblia. La primera vez que se utilizó esta palabra en la Biblia, y es en Génesis capítulo 20. Mantengan algo ahí en Marcos 1, pero vamos a Génesis 20 y vamos a leer el versículo 7 y luego leeremos los versículos 17 y 18. Génesis 20 es el primer libro del Antiguo Testamento. Génesis, comienzo. ¿Ok? Entonces, Génesis 20, y ahí encontramos el momento cuando Dios se le aparece al rey Abimelech de Gerar en sueños y le advierte del mal que ha hecho en tomar a Sara, la esposa de Abraham, para ser una de sus mujeres. ¿Ok? Es un escándalo mayúsculo. Y entonces, Génesis 27 leemos. Este es el Señor apareciéndole a este señor Abimelech, que no es creyente en Dios, ¿ok? Vemos el versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Y vemos que Abraham es profeta, ¿ok? Y orará. Claro, la forma verbal de palal, o proseuchomai, que también, o sea, al leer la Septuaginta, esa es la palabra que se usa. Dice, y orará por ti y vivirás. Orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y ¿cuántos? Todos los tuyos. Todos los tuyos. O sea que no es que este está pecando a solas, solito. No. Va, todas las consecuencias de ese pecado le va a ir para toda la familia. Y cuidado si para todo el pueblo. ¿Ok? Entonces, sabemos que Abraham, por tratar de salvar su pellejo, no es la primera vez que lo hace, le había dicho al rey Abimelech que Sara era su hermana. Y sí, era su hermana, su medio hermana, pero era su mujer. ¿Ok? Que entendamos bien el asunto. Entonces, vemos aquí que el rey Abimelech le devolvió Sara a su esposo Abraham sin haberla tocado, y él era muy seguro de decir, no, yo no la he tocado, Señor. No. O en hebreo, lo, ¿verdad? Entonces, seguimos, versículo 17, entonces Abraham oró. Ahí vemos que Abraham oró. Y claro, la versión verbal de palal, o proseuchomai, el que tú quieras, el hebreo o el griego, dice, oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado, ¿cómo? Completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham.
¿Se imagina si una de las doñas ya tenía muchacho ahí en el horno, cocinándose ahí? Y ya iba por el mes 10, el mes 11. No sé. Sí, desconozco. Pero, no, devuélvele a Sara ya. ¿Verdad? Este embarazo es embarazoso. Ok. Entonces, pero vemos aquí que para poder ser sanado todo su pueblo o toda la gente que él tenía alrededor, el rey de Gerar tuvo que ser ser que Abraham intercediera ante el Señor, como Abraham era amigo y profeta de Jehová Dios. Y Jehová dice en Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos. O sea, cuando tú le dices a alguien que no conoce al Señor, o no le sigue, o no le sirve, ora por esto, posiblemente el Señor no va a escuchar esa oración como tal, pero dice, pero Él oye la oración de los justos. Entonces aquí vemos que dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y vamos a entrar un poquito más en eso, pero vamos a seguir y después vuelvo a esto, ¿ok? Para que entiendan, para que no vayamos a pensar, el pastor dijo que ya nadie puede orar al Señor, especialmente los impíos y qué sé yo. Aguanta. Ahora vamos a poder ejercer la paignorancia, la paciencia, ¿verdad? La paciencia. Entonces, Jehová Dios actúa por su gran misericordia a los que todavía no se han rendido ante Él. Por eso nosotros podemos orar por las personas, nuestros seres queridos que no conocen al Señor, y podemos orar que el Señor vaya sanándolos y así. Pero por eso estamos aquí, para hacer luz y sal. ¿O no? No solamente estamos aquí para, reunirnos de vez en cuando un domingo, y si hay comida, gloria a Dios, y si no, habrá comida después, porque Benigno nos está invitando a todos. ¡Gloria a Dios por Benigno! No. Entonces, vemos que Jehová Dios actúa por su gran misericordia, aún a los que todavía no se han rendido ante Él. La razón es que no son hijos, sino criaturas. ¿Estamos entendiendo? No son hijos, son criaturas. Ya llegaremos al asunto. Ahora, esa palabra de palal es la misma palabra que encontramos en el libro de Job. Quiero que me acompañen a Job, capítulo 42. Job tenía los 3 chiflados, sus 3 amigos, ¿verdad? Que era mejor perderlos que encontrarlos. Y Job 42, 7 al 9, ahí el Señor le dice, mire, ustedes sí han intentado usar mi palabra, pero lo han usado mal. Han tenido mi nombre en sus bocas, en sus labios, pero lo que han hecho es como hacen los de la prosperidad, que tergiversan todo para que ellos se puedan llenar los bolsillos. ¿Ok? Ahora bien, Job 42, 7 al 9, vemos que cuando Jehová Dios reprende a los 3 chiflados, a los 3 amigos de Job, y les da las siguientes instrucciones. Versículo 7 de Job 42 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, wow. Imagínate que tu nombre sea la que está ahí, no Elifaz temanita. Déjame ver. Juan Pablo el Manitas. Ok. Dice,
Mi ira se encendió contra ti. No, yo no quiero que eso ocurra, ¿ok? Juan Pablo, voy a quitar tu nombre de ello, ¿ok? Vamos a quedarnos con Elifaz, ¿verdad? Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí, ¿ven? O sea, habían hablado de Dios, pero no lo recto, como lo había hecho mi siervo Job. Versículo 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros. Y ojo, no son de Job. Estos carneros, no, eso tiene que salir del bolsillo de ellos, ¿verdad? E id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job, ¿qué hará? Orará, palal. Y aquí hay otra forma de pro eugeomai, es eujomai, que es la misma cosa. Dice, orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Gracias a Dios, porque imagínense, si ya dice que su ira está sobre ellos, eso no es afrentosamente, yo no sé lo que es. Pero vemos aquí, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Es muy importante la manera como nosotros expresamos acerca de Dios. Tiene que ser 100% bíblicamente correcto. No puede ser un Dios a mi antojo. Entonces, seguimos leyendo el versículo 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, imagínense esos nombres, e hicieron como Jehová les dijo, por fin. Y Jehová, ¿qué hizo? Aceptó la oración ¿de quién? De Job. Porque Job era un hombre recto, justo. ¿Significa que Job nunca pecó? No, eso no es lo que dice. Pero el detalle es que la vida de Job, aún antes de todo lo que le pasó, él estaba buscando querer ser siempre obediente a Dios. Y así es como debemos, digo yo, creo, según lo que dice la palabra, debemos ser nosotros. Y vemos claramente otro ejemplo cuando aquellos que no han actuado conforme a la palabra de Dios, Dios tiene que utilizar a alguien que es temeroso de Él para interceder ante Jehová Dios por aquellos que sí son temerosos de Dios. Entonces, recapitulando, hemos visto 2 ejemplos de 2 hombres temerosos de Jehová Dios, Abraham y Job, intercediendo en oración por personas quienes Dios ha reprendido. ¿Estamos entendiendo? Entonces, a lo mejor nosotros, que ya hemos conocido al Señor, estamos aquí o al otro lado de la cámara porque alguien ha orado por nosotros, alguien ha intercedido por nosotros, ¿cierto? Y por eso estamos buscando del Señor. Porque antes de conocer el Señor, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Aunque usted no lo sepa, pero es así. Entonces, recapitulando, vemos esto. Esto nos trae de nuevo al versículo con la que hemos comenzado la predicación de hoy, Mateo 1:35. Y aquí vemos a Jesús, nuevamente, versículo 35 de Marcos, levantándose muy de mañana. Como canta mi esposa, amaneció otra vez de un solo golpe, ¿verdad? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Al ver a Jesús buscando un lugar desierto para orar al Padre Celestial,
vemos que lo que le va a decir tiene que ser en la más necesaria confianza. ¿Cierto? Porque se fue a un lugar desierto y no quería que tuviera ahí las parabólicas, ¿verdad? Y entonces él fue y habló con el Padre, y hay una variedad de razones por las cuales Jesús necesita orarle al Padre, ¿verdad? Intercediendo por cada persona que había sido sanada en Capernaum la noche anterior, o cualquier otro asunto que estuviese ocurriendo en el planeta en aquel momento, o lo que iba a pasar ese mismo día. Pero él sí necesitaba pasar tiempo a solas con su Padre. Las que son hijas o hijos, ¿les encanta pasar tiempo a solas con su padre? O sea, los que todavía tienen padres, por supuesto. ¿O les es un suplicio? No tienen que contestar. Porque en realidad nuestro Padre Celestial no es como nuestro Padre terrenal. Aunque muchas veces pensamos que nuestro Padre Celestial es igualito al Padre terrenal. Y eso puede ser una bendición o otra cosa. Y yo espero, es mi oración que los que son padres en el Shaddai se asemejen cada vez más a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, vemos esto aquí. Y lo que sí sabemos es que Jesús no fue al desierto para rezar. Vuelvo con el asunto. Ay, ahí va el pastor de nuevo contra los católicos. Ojo, que sepamos algo. Que sepamos algo. Yo no estoy en contra de las personas. Yo estoy en contra de la institución. ¿Por qué? Porque te están mintiendo. Y descaradamente. Y lo han hecho por siglos. Sí, estoy hablando de ti, Bergoglio, y de tus secuaces. Ok. Y dice ahí, no fue a rezar como le indica la versión católica Martín Nieto de 1964. Dice, muy de madrugada se levantó y salió y se fue a un lugar solitario y ahí estuvo rezando. ¿Se imaginan a Jesús? Yo no. ¿Cómo es que se llama esas cositas que se guindan? Un rosario o qué sé yo. No. Yo no. Y lo interesante es que las demás versiones católicas de las Biblias mencionan que Jesús salió a orar. Esa es la única versión católica que dice rezar. Imagínense. Eso es impresionante. Para mí fue, qué interesante, que las demás hablan de orar. Gloria a Dios, qué bien. O sea, leyeron exactamente lo que dice el texto, sea que leyeron el original o no, pero por lo menos lo tradujeron orar, ¿verdad? Presentar ante el Señor todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces, ahora tenemos que ver qué significa rezar. Y para eso tenemos que ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Sí, verdad? Claro, por supuesto. Y viene del latín recitare. Recitare. Ma che dice recitare, spaghetti, ma... Ok. Ahora les voy a mencionar 3 primeras definiciones de lo que significa rezar. Claro, me dio mucha risa una de las definiciones, no la que voy a leer, pero las que vienen después. El que anda ahí refunfuñando porque tiene que hacer algo ahí. Mercedes me dice, ¿qué estás rezando? Nada, mi vida. ¿Verdad?
Y eso es todo lo que hago, porque no estoy diciendo nada. Entonces, pero lo interesante es que rezar, la primera definición, y escuchen bien, es dirigir a Dios. Hasta ahora va bien, dirigir a Dios, pero aquí es donde o a personas santas, oraciones de contenido religioso. Exactamente, Señor, reprende el diablo. Ya con esta definición nos trae serios problemas porque va en contra de lo que dice la Biblia. Mateo 4, 8 al 10. Quiero que busquemos Mateo 4, 8 al 10. Y vamos a ver algo interesante. Encontramos a Jesús siendo tentado en el desierto por el diablo por 40 días después de ser bautizado por Juan. Y leemos el versículo 8 de Mateo 4. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, versículo 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, lo interesante es que Jesús en ningún momento dice que me estás mintiendo. Porque sí, Satanás sí tenía el dominio sobre esas naciones, esos pueblos. ¿Estamos entendiendo? O sea que no, lo que va a decir el Señor Jesús no es porque Satanás no sea el que tiene dominado a esos pueblos. No, él sí sabe eso. Pero dice y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, mira bien, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Estamos entendiendo? Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. Ejad, ¿verdad? Uno. Solo a Jehová Dios adoraremos y serviremos, a ningún otro y a ninguna otra. Las otras dos definiciones de rezar en la RAE son, bueno, típico, el número 2 dice, dicho del clérigo obligado a ello. ya te está diciendo, o sea, que se está refiriendo a... es recitar el oficio divino vocal u oralmente. Ok. El 3, recitar la misa, una oración, etcétera, en contraposición a cantarla. Uy, gracias a Dios que, imagínate, si tienes que sufrir eso y encima que te lo estén cantando, peor. No, gracias. Pero ya sabemos que todo esto mencionado tiene que ver con una agrupación religiosa, además de las otras que se quieren volver a unir a Roma. Hermanos, Jesús ya pagó en la cruz por nuestros pecados, lo hizo una vez y para siempre. Porque el sacrificio de la misa es que la persona que lo está haciendo, o las personas que lo están haciendo, tienen una arrogancia bárbara en pensar de que ellos tienen el poder de llamar a Jesús del trono donde Él está sentado al lado del Padre para que se meta en una hostia. Eso es una arrogancia brutal. Y si este te dice que Él es bien humilde, el que supuestamente se viste de blanco, ay, es que es tan humilde.
si fuese humilde, no dejara que nadie se arrodillara ante él para besarle el anillo. Solo a Jehová Dios adoraremos y serviremos, a ningún otro, a ninguna otra. Amén. Jesús ya pagó en la cruz una vez y para siempre. Mateo 6, 5 al 15, encontramos a Jesús enseñando a sus discípulos cómo orar al Padre. ¿Cómo orar al Padre? Él empieza de esta manera, con una explicación acerca de cuál debe ser la actitud de nuestro corazón al orar, al parar, ¿verdad? Dice el versículo 5, y cuando ores, estoy en Mateo 6, versículo 5, y cuando ores, proseujomai, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Amén. Y claro, para muchos el encerrarse en su habitación significaba ponerse el manto de oración encima y orar ahí adentro. O si lo que te queda, como dije al principio, es el baño, ahí es. Pero no por mucho tiempo, hermano, porque hay otras personas que necesitan usarlo. Ok. Y vemos que Jesús no está diciendo, ojo con esto, que no se puede orar en público. O sea, no vamos a ir al otro extremo. Pero que cuando oremos en público o en privado, que vengamos de humilde corazón ante un Dios 3 veces santo. ¿Entendemos bien? Sigue Jesús con la explicación que destruye el concepto del rezo. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, que en el griego es batologeo. Batologeo. Ya sabe, vanas repeticiones, batologeo. ¿Ok? Ya deja de bataloguear tanto, ¿verdad? Ahora, perdón. Vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, según los estudiosos, la palabra griega es batologeo y significa en castellano tartamudear. Tartamudear o charlar tediosamente. ¿Conocemos personas? No, mejor no digo. Pero vemos vana repetición. Sí, ya te he oído. Sí, es la 25ª vez que me lo dice, en esta hora. Ajá, sí te oigo. Jesús nos sigue advirtiendo cómo no debe ser nuestra oración al Padre. Mira el 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No está diciendo que no oremos, tenemos que orar, porque Él quiere que nosotros expresemos lo que tenemos en nuestros corazones. Amén. Amén. Pero vemos que aquí podemos ser breves. Y eso es muy importante. Y esto nos trae al plato fuerte de la oración, ¿verdad? Ahora sí. El momento que todos hemos estado esperando, ¿verdad? Lo que Jesús nos va a explicar es básicamente un bosquejo o un patrón para seguir en nuestras oraciones. Jesús no nos está diciendo que oremos esta oración repitiéndola y así ignorando la instrucción de hacer ¿qué? Vanas repeticiones. No debemos estar haciéndolo.
Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí tenemos que pararnos porque hemos dicho anteriormente que no todos somos ¿qué? Hijos de Dios. Somos sus ¿qué? Criaturas. Entonces, para poder dirigirnos a Dios Padre, Él tiene que ser nuestro Padre. ¿Cierto? Imagínense que yo voy a Juan Pablo y le digo, mira papi. Me va a decir, ¿qué? Uy, no, niño tan feo, no. Yo solamente tengo muchachos lindos. Y es verdad, solamente tengo muchachos lindos. Uy. Y además soy más viejo que él. Entonces imagínense, sería un milagro. Bueno, o un engendro, uno de los dos, yo no sé. Pero podemos ver que no, yo no soy su hijo. Además, él no podría pagar mi manutención. Mercedes dice siempre, mejor darle a Marlon 10 euros y no pagarle la comida. Y es verdad, porque la solitaria, o mejor dicho, tengo 3 solitarias que andan allá adentro, además la que me da hambre. Entonces, vemos que aquí tenemos que ser hijos. Y la única forma es reconocer, y no tienen que buscarlo, porque yo sé que muchos ya lo sabemos, es lo que encontramos en Juan 1, 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, por supuesto a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, a pesar de que Él nos creó, nosotros lo abandonamos, ¿verdad? Y después Él viene y nos adopta, pero tenemos que reconocer lo que Él hizo por nosotros. Amén. Amén. Entonces, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Él decide, ok, ¿firmo o no firmo? Este sueco, medio chueco, bueno, si mi hijo ya murió por él, ok, lo firmo. ¿Ve? Entonces, seguimos en Mateo 6. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y claro, este es el que siempre nos gusta, el 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Eso sí que lo queremos, ¿verdad? Bueno, pan, un poquito de arroz, un poquito de pollo, ¿verdad? Sí, pollo con cáscara. Entonces, vemos aquí que todo proviene de Él, no hay otro ni hay otra. Todo proviene de Él. Versículo 12. Y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿De quién es el poder, el reino y la gloria por todos los siglos? ¿De quién? Dios Padre, ¿verdad? Entonces, el detalle es que no es que Dios nos va a meter en tentación, sino que Él nos da la salida. Ahora, a veces no queremos la salida, ¿verdad? Solamente el pastor. A veces no quiero la salida, porque los demás son santos, gloria a Dios. Ok, entonces, yo sé que todo el mundo tiene hambre, pero Él nos da la salida y además debemos perdonar. Esa es otra de esas palabras que son difíciles. Una es la obediencia.
obediencia. La otra es la paciencia. Y otro que es difícil es el perdonar. Yo perdono, pero no olvido. Ay, ay, ay. Pero así como Dios nos perdona, debemos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. Mira el próximo versículo, el 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no que perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Uy, recomiendo que perdone. Amén. 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 Ok. Ahora, debemos recordar que la oración es poderosa. La oración es poderosa. No porque la oremos. No es porque son nuestras palabras y tengo el poder. No. Yo voy a repetir las palabras de Salomón. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Y añadiré unas palabras de David. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El detalle es que yo había dicho que si viene un impío y quiere hablar con el Señor y pedirle tantas cosas y qué sé yo, no, primero sí puede venir ante el Señor, pero con el espíritu quebrantado, o sea, con un corazón arrepentido ante el Señor, humillándose delante del Señor, reconociendo que Él es Dios y no uno mismo. Y finalizo con 2 versículos de Isaías. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. O sea que tienes que dejar atrás todo lo que has venido haciendo. O si estás casado, quédate casado. Ojo, no estoy diciendo de que no. Y cuidando tu familia y todo lo demás, por supuesto. Pero hay que dejar las cosas que te atan con cadenas. Dejar que el Señor te los quite y te limpie. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él o de ella misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, si pensaban de que, bueno, si ya el Señor no me va a escuchar, no, Él te escucha, pero tienes que reconocer que tú eres pecador, que tú necesitas al Salvador, no hay otra forma. Y seguirlo y servirlo desde ahora hasta que Él vuelva. Y ojo, no es un suplicio. Ay, me van a llamar aleluya o qué sé yo. Ay, es como tener sarna o algo así. Yo no quiero hacer de eso, porque no salen, no fiestean. ¿Cómo que no festejamos? Parece que nunca han venido acá, ¿verdad? ¿Sí? Ojo, no es que tenemos bailes y aguardiente y todo eso, no es necesario. Nosotros disfrutamos estar juntos porque el Señor es el que nos da el gozo. Amén. Bueno, vamos a terminar esta prédica la semana que viene.
Sí, todo el mundo, amén. Gloria a Dios, al fin. Pero durante esta semana, busca tiempo y lugar para estar a solas con tu Creador. Es importante para el creyente. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor. Y te pedimos, mi Dios, que seas tú fortaleciéndonos cada día. Señor, si lo que necesitamos, y todos lo necesitamos, es venir ante ti y arrepentirnos, Señor, que sea así. Necesitamos venir ante ti y que seas tú poniendo en nosotros, quitando todas esas cosas que sobran, Señor, que no valen la pena, que son vanas, Señor, y que pongas tu paz, tu amor, tu perdón, tu esperanza, todo. Y que no busquemos otras cosas o otras personas para llenar ese vacío, porque nunca lo podremos lograr. Solo tú. Y no hay nadie más que tú, Señor. Gracias. En tu precioso nombre, Señor Jesús, y oramos también por Israel, tu pueblo, Señor. Porque aún España, y me imagino que ya pronto todo el mundo le va a dar la espalda, Señor. Como somos tan buenos a nacer. Y cuando eso ocurre, Señor, tú dices, tú prometes de que al que te bendiga te bendeciré, le dijiste a Abraham, y al que te maldiga, maldeciré. Entonces, Señor, ayúdanos a apretarnos muy bien los pantaloncitos, porque lo que viene por ahí no va a ser nada bueno para esta nación. La arrogancia. Señor, perdónanos. Te necesitamos. Y gracias, Señor, por tu misericordia. Pero te pedimos que seas tú salvando a tu pueblo Israel en todos los sentidos. Que ellos derroten por completo a sus enemigos, Señor. Porque si no, esto seguirá. Y sabemos que vendrá un momento cuando muchas naciones se unirán para ir y atacar a tu tesoro Israel, Señor. Y tú, porque nadie más lo hará, tú los defenderás. Pero ayúdanos mientras que estamos aquí, que somos tus hijos, Señor, a levantar vallado, a levantar bandera en amor para Israel que tanto te necesita, Señor. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Bueno, Dios le bendiga y hasta la próxima, si no nos quitan. Dios te bendiga.